Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 19 de agosto del 2025. Episodio número 62. En esta ocasión vamos a hacer algo que muchas veces nos pidieron ya y siempre yo lo postergo porque realmente no es que no me interese el tema, al contrario me interesa muchísimo, sino que la línea editorial, digamos, de la Real Historia no está tanto por aquí, pero sin embargo, tiene mucha importancia y mucha relevancia recordar, rememorar y traer a colación y poner sobre la palestra estas cuestiones. Así es que a pedido del público también, así como el programa anterior que fue sobre la batalla de Piribebuy, en esta ocasión hablaremos brevemente sobre la batalla de Acostañú. Acostañú que tiene muchos artificios y mucho mito, pero mito en el mal sentido del término, sobre lo que realmente sucedió en este combate. No vamos a entrar en detalle sobre lo que pasó en Acostañú, refiriéndonos con esto a la parte militar de la batalla. Solamente vamos a mencionar las polémicas habituales que existen sobre este choque, este enfrentamiento, esta escabechina de alto impacto que probablemente fue una de las últimas grandes batallas de la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Las mentiras y las verdades de la batalla de Acostañú. Esto es la Real Historia. El 16 de agosto de 1869 se libró la batalla de Acostañú. Algunos también la quieren llamar la batalla de los niños. A mí me parece que esa es una gran exageración, porque es cierto que hubo niños, pero también hubo mujeres y hubo hombres. Ahora, ¿cuántos niños en Acostañú? Es una pregunta de difícil respuesta. Se le atribuye al coronel Florentino Oviedo, que cayó prisionero en el combate, la frase: cuenten la cantidad de muertos, cuenten a la cantidad de prisioneros y tendrán más o menos con gran exactitud o con mucha exactitud la cantidad de combatientes. Pero no sabemos a ciencia cierta realmente lo que sucedió ahí en los campos de Acostañú. Si nos guiamos por algunos reportes que existen en la misma prensa brasileña, como por ejemplo el Diario de Río de Janeiro, sabemos que en la zona de las cordilleras se concentraba gran cantidad de la población paraguaya que no estaba en combate, que no era combatiente, es decir, civiles. En toda esa zona se concentraban grandes cantidades de civiles. Y aquí es donde se pone complicado siempre hablar de estas diferenciaciones entre civiles y militares, porque no sabemos nosotros a ciencia cierta, ni siquiera en los combates de Piribebuy, en la batalla de Piribebuy, y en los combates que también hubo en Pedroso, en Tobatí, en Atirá, en todas esas zonas hubo combate, en Valenzuela, en Zapucay,
En toda la región de la cordillera, del departamento de la cordillera, hubo combates. Y no sabemos a ciencia cierta cuántas personas de las que peleaban eran simplemente civiles que luchaban por sus vidas y no precisamente parte del ejército paraguayo. Entonces, todo esto existe en esta revisión histórica que se debe realizar tarde o temprano. Tarde o temprano se debe realizar esta revisión histórica. Por ejemplo, un día o 2 días después de Acostañú, se produce también un gran combate en Caraguatá. En Caraguatá se produce un gran combate en la región o en la zona conocida como Caahuil-Yurú, que es la entrada de Caraguatá, y posteriormente el autohundimiento de las últimas embarcaciones que le quedaban al ejército paraguayo en Vaporcué. Todo esto en medio de combates también. Y no sabemos, repito, cuántos de los paraguayos que allí estaban eran soldados legítimamente combatientes y cuántos otros eran civiles que, forzados por las circunstancias y no precisamente porque se les dijo que peleasen, sino forzados por las circunstancias, porque querían salvar sus vidas, querían salvar a sus mujeres, o las mujeres querían salvar a sus niños, o los propios niños querían salvarse ellos, tomaban las armas y peleaban, porque llegó un momento en el que la guerra se convirtió auténticamente en una campaña de exterminio. Y en donde más claramente se vio esto fue en la campaña de las cordilleras, en donde los ejércitos de la alianza, encabezados por el conde Deu, no tuvieron ya reparos en atacar cualquier posición, independientemente de si fueran o no milicias o ejército propiamente dicho, o simples civiles que estaban allí protegiéndose o tratando de salvar sus vidas. Por eso es que este asunto de Acostañú es sumamente complejo, sumamente complicado. Empecemos por decir que el 12 de agosto de 1869 se produce la batalla de Piribebuy, la tercera capital del Paraguay. Se quema el tesoro, se quema toda la ciudad, se arrasa con la ciudad. Lo poco que quedaba del tesoro se rapiñó allí en Piribebuy. Lo poco que quedaba del archivo, no sabemos cuánto, pero una importante porción del Archivo Nacional también se rapiñó ahí en Piribebuy. Y ese es el brazo principal del avance aliado. Cuando se estudia la guerra de la Triple Alianza, como todas las guerras, hay que mirar los mapas. Especialmente si uno hace el estudio militar de la contienda. Miren los mapas. Piribebuy se encuentra, vamos a decirlo así, de esta manera. Piribebuy se encuentra, ubiquémonos en el mapa de Paraguay, se encuentra al noreste de la posición de Ascurra. Al noreste de Ascurra. Ascurra vamos a poner como el punto clave, porque allí estaba el campamento del Mariscal López. Entonces, al noreste de Ascurra, a pocos kilómetros de Ascurra, Piribebuy. Y al suroeste de Ascurra se encuentran Pedroso, Tobatí y ya prácticamente al oeste de Ascurra, Atirá. Es decir que Ascurra, donde se encontraba el Mariscal López con el grueso de su ejército, se quedó completamente aislada por el ejército aliado. Piribebuy, el grueso del ejército de la Triple Alianza, dirigido por el conde Deu, y en la zona de Atirá, pasando por Pedroso anteriormente, donde se cometieron tropelías increíbles también en Pedroso, en Valenzuela, en todas esas zonas se cometieron grandes tropelías, ya lo dije. Pasando por Pedroso, girando por Tobatí, rumbo a Atirá, allí estaba el otro brazo, la otra división aliada dirigida por el general Emilio Mitre, hermano de Bartolomé Mitre.
presidente de la Argentina, Bartolomé Mitre, en ese momento ya no era presidente, el entonces presidente era Domingo Faustino Sarmiento. Y el general Emilio Mitre dirigía la otra división que marchó por el suroeste de Ascurra. Hizo un giro por el suroeste de Ascurra. Mientras que el general y conde de hizo el ataque por el noreste, es decir, por Piribebuy. Ascurra, en resumidas cuentas, estaba prácticamente rodeada. Y el mariscal Francisco Solano López, lo dice Juan Crisóstomo Centurión, estaba convencido de que iba a haber la batalla decisiva en fecha 14 o 15 de agosto, porque él decidió, habiendo un solo camino de escape que era rumbo al norte hacia Caraguatay, camino que estaba ocupado o por lo menos que estaba bajo dominio distante, que estaba a la vista, vamos a decirlo así, al alcance de los cañones brasileños. El camino estaba al alcance de los cañones brasileños. Y el mariscal López decide hacer una jugada audaz y valiente y probablemente hubiera sido la batalla decisiva, cuando él determina que los últimos 10.000 hombres que le quedaban, la mayoría heridos, ancianos y niños, porque había niños enrolados, no significa que formaran parte del ejército, sino que realizaban tareas de transporte, de auxiliares, etcétera, etcétera. Estos últimos 10.000, es cierto, estaban con el ejército, enrolados, pero no formaban parte, digamos, del reclutamiento activo, es decir, no debían tomar las armas, se dedicaban a tareas auxiliares. Estos últimos 10.000 y se lanzaron rumbo al norte con toda la intención de encontrarse con el enemigo, probablemente ya en la batalla final. Pero por increíble que parezca, los aliados los vieron escabullirse en medio de ellos. La división de vanguardia era la división que terminó viendo el combate en Acostaño. Me corrijo. La división de retaguardia era la división que terminó viendo el combate de Acostaño. Y la división de vanguardia era la del mariscal López con los 4.000 o 5.000 hombres que tenía allí. ¿Y por qué era de vanguardia la del mariscal López? Porque ellos estaban convencidos de que iban a haber combate, de que iban a luchar. Léanle a Juan Crisóstomo Centurión. Y estaban seguros de que iba a ser la batalla decisiva y que se tenía que romper probablemente el cerco de la tenaza y hacer lo que sea para romper con ese cerco y marchar rumbo al norte. Y entonces el mismo mariscal iba a dirigir esa batalla. Él mismo estaba enfrente e iba a dirigir esa batalla. Entiendan esta parte, es muy importante. Y volvemos a decir, no sabemos cómo, es una cuestión increíble que el mariscal López pasa enfrente prácticamente del conde de y de sus hombres. Y ellos no se inmutaron, ellos no hicieron inmediatamente la persecución, no hicieron inmediatamente el ataque sobre la posición en donde se encontraba el mariscal López. Ese 13 de agosto que partió de Ascurra a Cacupé y de Cacupé a Caraguatay el 14. Aunque difieren un poco las fechas, algunos dicen que el 12 o incluso el 11 había partido el mariscal López de Ascurra a Cacupé y todavía se encontraba plenamente rodeado. Y el 12 o el 13, según algunos, incluso el 14, parte el mariscal López rumbo a Caraguatay al norte.
al norte. Y vuelvo a decir, completamente rodeada la posición. La tenaza estaba cerrada prácticamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? O los brasileños no se dieron cuenta, los argentinos no se dieron cuenta. Yo dudo mucho que eso haya pasado. O quizás los paraguayos se escabulleron por el bosque, aprovecharon la oscuridad y aprovecharon caminos o pasadizos que solamente ellos conocían y evadieron a las patrullas aliadas. Podría ser, pero es muy, muy difícil tal cosa. ¿Y por qué es muy difícil? Porque estamos hablando de 10.000 hombres. 5.000 en la vanguardia dirigidos por el mariscal López y 5.000 en la retaguardia dirigidos por el general Bernardino Caballero. Y aún así cruzaron. Es muy, muy, muy notable. Es muy notable. Y cualquiera diría que aquí hubo grave incompetencia o grave impericia por parte de los comandantes aliados. O en el peor de los casos, no querían todavía caerle al mariscal López. No querían todavía. Estaban esperando para caerle al mariscal López. Y esto podría ser así porque si bien es cierto que el gobierno de los legionarios, el gobierno de ocupación, fue electo y proclamado el 7 de agosto de 1869, empezaron a ejercer funciones el día 15 de agosto. Entonces, existe la posibilidad de que el conde d'Eu estuviera esperando a que el gobierno legionario asuma oficialmente, entre comillas, ¿verdad? Porque es un gobierno usurpador y sin validez alguna ese gobierno, mientras estuviera vivo el mariscal López. Pero es posible que el conde d'Eu estuviera esperando que asumiera este gobierno legionario para poder ir directamente a encontrarse con el mariscal López, a la casa del mariscal Francisco Solano López. Es decir, quería capturarlo con el decreto legionario que declaraba a López como enemigo de la patria y tirano y descastado, enemigo del género humano, etcétera, etcétera. Necesitaba ese aval, digámoslo así, necesitaba esa protección, entre comillas, ese sustento pseudo jurídico, porque todos sabemos que es absurdo y ridículo todo lo que hayan hecho los legionarios, es así. Pero probablemente él necesitaba eso, siendo príncipe de Orleans, conde d'Eu, necesitaba sentirse avalado, necesitaba sentirse sostenido y custodiado por un presunto decreto en el que se declaraba prácticamente reo de muerte y digno de ser ejecutado en el mismo acto el mariscal Francisco Solano López, que es lo que hicieron los legionarios. Entonces, cuando sale el decreto legionario, o más bien cuando asume el poder, entre comillas, asumen el triunvirato legionario de Carlos Loizaga, Cirilo Antonio Rivarola y Díaz de Bedoya, allí coincide con que el conde d'Eu sale a la persecución del mariscal Francisco Solano López. Yo creo que se tiene que tener muy en cuenta esto. Porque el conde d'Eu le tenía en sus manos al mariscal. El 14 le tenía en sus manos. Frente a frente le tenía. Frente a frente le tenía. Y le dejó escabullirse. Y el mariscal estaba convencido de que iba a dar la última batalla ya ahí. Y luego avanza las tropas del mariscal. El conde d'Eu sale a la persecución. La otra división aliada, el otro brazo de la tenaza, que estaba dirigido por Emilio Mitre, converge y se une con el brazo principal
en el punto conocido hoy como Acostañú, también conocido como Barrero Grande, Rubio Ñu, varios nombres, Campo Grande también. ¿Y qué es lo que había en Campo Grande, Barrero Grande, Acostañú, Rubio Ñu? Aparentemente allí estaban amontonados los civiles. La gran cantidad de civiles que estaban huyendo de la destrucción, de la devastación, del aniquilamiento que se estaba produciendo en la campaña de las cordilleras. Y en ese punto fueron a ubicarse, sea por una orden explícita del mariscal o sea porque espontáneamente se iban ahí. Lo cierto es que parece ser que ahí era el punto en donde los civiles huían y se refugiaban, en Acostañú. Todo está por seguir investigándose en la guerra de la Triple Alianza. Todo está por investigarse aún. Porque Acostañú, si ustedes se fijan de nuevo en el mapa, ni siquiera está en el camino directo a Caraguatag. Ni siquiera está en el camino directo a Caraguatag. Acostañú está más hacia el suroeste. No está en el camino directo a Caraguatag. Y ellos sabían que el mariscal López estaba en Caraguatag, rumbo a Curuguatú. Y sin embargo, atacan en Acostañú. ¿Cuál es la explicación para atacar en Acostañú? Todas estas preguntas son las que hay que hacerse. Así como nos hicimos en el episodio anterior la pregunta de ¿cuál es la explicación para atacar Piribebuy? El fundamento militar del ataque a Piribebuy, la misma pregunta hay que hacernos. ¿Cuál es el fundamento militar del ataque a Acostañú? En fin, pasó lo que pasó. Aproximadamente 12.000, otros dicen 15.000 aliados de la vanguardia aliada chocaron contra unos 5.000 paraguayos, de los cuales 3.000 a 3.500 habrían sido niños desde los 12 hasta los 15 años de edad, inclusive menores también, se cree. Pero hasta estos números y todo hay que cuestionar. ¿Será cierto que había 3.500 niños? Vamos a ir hablando de estos temas. En primer lugar, el enrolamiento. La gente dice, qué crueldad mandar a los niños a la batalla. En primer lugar, en esa época era común. Yo no digo que esté bien ni que esté mal. Simplemente digo que era común que los ejércitos del mundo tenían niños. Los argentinos celebraban a sus niños tamborineros, a sus niños músicos, tenían a sus niños abanderados, tenían niños enrolados, haciendo funciones auxiliares por su condición de enrolados, auxiliares, en resumidas cuentas. Los brasileños tenían niños también por doquier tenían niños los brasileños también. Hasta en 1910, 1912, hay en Sudamérica conflictos militares en donde pelean niños. Hay una famosa fotografía que se hace pasar como si fuera de los niños de Acostañú, que en realidad es de un conflicto civil en Colombia. Para que vean. O sea, que haya niños en la guerra, lastimosamente, en esa época era muy común. Y hoy en día incluso sigue siendo una pena, porque la guerra es una pena, es una desgracia. Nosotros no celebramos la guerra, celebramos el heroísmo de nuestros hombres y mujeres en la guerra, pero no celebramos a la guerra. Todas las guerras son horribles. En fin, entonces, ¿había niños? Sí, había niños probablemente, enrolados probablemente, con la orden explícita de ser reclutados y enviados al combate. Eso hasta ahora nadie ha demostrado que exista una orden explícita de convertir a los enrolados en reclutas y de enviarlos como soldados al combate. Eso no hay. Es muy importante señalar eso. Hay una diferencia entre enrolar y reclutar. En segundo lugar,
En segundo lugar, y muy importante, los niños fueron puestos para luchar. No hay pruebas de esto. Lo que sí tenemos que preguntarnos es ¿por qué lucharon? Y la probable respuesta, como ya lo indiqué al comienzo, es que en Acostañú se estaban amontonando, concentrando, se estaban congregando, juntando las familias que huían de las villas y de las ciudades que estaban siendo arrasadas por la alianza en la zona. Y en Acostañú se fueron a amontonarse ahí. ¿Por qué ahí? Yo no sabría explicarles eso. Quizás porque era el lugar más apacible, el lugar donde se podía estar al lado del arroyo Yuquirí, con agua, un poco más manejable la vegetación ahí, un campo abierto, más factible, qué sé yo. Pero lo más probable es que ahí se estuvieran amontonando. ¿Y cuántos pelearon en Acostañú? Es la pregunta. Se habla de 3.500 a 5.000, supuestamente niños. Pero todos los datos que tenemos hoy en día indicarían que los niños en Acostañú, por lo menos los que vieron batalla, no pasaban de 1.000. No pasaban de 1.000. Algunos dicen entre 500 a 700, pero no pasaban de 1.000 niños. Entre 500 a 700 es el número que se dice sobre los niños, digamos un número proveniente de ciertas fuentes documentales que existen de enrolamientos, etcétera, etcétera, entre 500 a 700. Pero es totalmente falso que fueran 3.500 o 4.000 o 5.000 niños. En todo caso, si eran 5.000 los combatientes en esa división, 4.000 a 5.000, la mayoría serían soldados heridos, hombres ancianos, mujeres y niños, siendo las mujeres y los niños enrolados, no reclutados. Hay una gran diferencia. Entonces, esto también se tiene que decir. Otro gran mito de Acostañú son las presuntas barbas postizas. Son los presuntos palos que simulaban fusiles. Nunca se demostró que los niños de Acostañú tuvieran barbas postizas. Nunca. Esas fueron acusaciones que se tiraron al aire. Se sembraron al viento grandes mentiras que hasta hoy siguen y persisten. Y hasta en los periódicos de la actualidad, hasta en los documentos oficiales o en las publicaciones oficiales de nuestro país, siguen diciendo que los niños se ponían barbas postizas y que se vestían de soldado para pelear. Esto es mentira. No hay pruebas de nada de eso. De nada de eso. A lo sumo, lo que algunos dicen es que por el hollín de las armas, de la pólvora, de los cañones, de los disparos, etcétera, etcétera, eso le manchaba la cara a los niños y eso daba la impresión de que tuvieran bigotes o barbas, porque trabajaban ahí en medio de la pólvora, en medio del hollín, en medio de la tierra también, ¿por qué no decirlo? Y se tostaban la piel bajo el sol, etcétera, etcétera, y todo eso podría dar la ilusión de que tuvieran la cara sucia y que parecía que tenían barba o bigote. Pero eso es una hipótesis así súper traída de los pelos para tratar de dar una presunta explicación. Repito, súper traído de los pelos. Pero eso podría ser así un 1% de probabilidad. Pero de la barba postiza y todo eso no existen pruebas. Y se sabe perfectamente
Se sabe perfectamente que el general Bernardino Caballero, junto con los oficiales del ejército paraguayo, hicieron todo lo posible para salvar a los civiles que se encontraban allí, a los civiles y a los enrolados. Y podemos nosotros hacernos la pregunta, ¿murieron civiles en Acostañú? Para mí es casi innegable el hecho de que lo que hubo allí fue una gran matanza de civiles. Que el ejército paraguayo combatió lo más que pudo y luego se replegó de forma inteligente como pudo. Trató de salvar la mayor cantidad de civiles posibles y luego, hasta donde pudieron, se replegaron y los aliados se pegaron un festín de masacre y mataron todo lo que encontraron ahí. Y lo que encontraron era mayormente civiles. Porque los oficiales y los soldados combatientes de nuestro ejército, pocas bajas hubo. La mayoría se replegó hacia el Yuquirí de forma inteligente, pelearon todo lo que pudieron, rescataron a los que pudieron rescatar y se retiraron. No hubo de otra, se tuvieron que retirar. Y probablemente la más grande de las mentiras que se suele decir es que el mariscal López mandó a los niños a morir por él. Esto es una farsa. Ya dijimos que el mariscal López tenía pensado que el 14 o el 15 iba a dar la lucha definitiva contra las tropas del Conde d'Eu, y eso lo cuenta Juan Crisóstomo Centurión, que no es santo de mi devoción. Centurión dice eso. Y no se presentó batalla a pesar de que el mariscal López se fue a desafiar prácticamente al Conde d'Eu a la batalla final. Y los aliados no lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo el mariscal? Siguió marchando todo lo que pudo hasta Caraguatá y se quedaron obviamente en la retaguardia muchos. Entonces, decir que el mariscal los puso expresamente exprofeso a que murieran ahí, de eso no hay pruebas. Nunca hubo pruebas de eso. Es otra versión mentirosa que los legionarios hasta hoy repiten y los antilopistas. Y para colmo, Acostañú ni siquiera estaba en la retaguardia, estrictamente hablando. Entonces aquí todo se tiene que cuestionar y plantear. Lo que yo pienso que habrá sucedido es que se enteró el mariscal López de que en Acostañú había gran cantidad de civiles que estaban a punto de ser atacados por las tropas aliadas. Entonces envió a su retaguardia dirigida por Caballero para intentar salvarle a los civiles lo más que se pudiera, pero ya no se pudo. La superioridad numérica y material de los aliados era inmensa en ese momento y algunos eso lograron salvar, pero el resto terminó muriendo, masacrados por las tropas aliadas civiles. Esa es probablemente la explicación, que el mariscal envió al general Caballero a tratar de salvar a los civiles, pero no, obviamente ya no lo consiguió. Síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify, TikTok, etcétera, etcétera. Y si Dios así nos lo permite, nos volveremos a encontrar en otra edición de La Real Historia. Hasta entonces.